Bueno, para seguir continuando, muchachos, vamos a hablar un poco ahora del texto dramático. Vamos a hablar su concepto, vamos a hablar sus elementos y vamos a hablar un poco sobre las características que tiene el texto dramático, que es uno de los textos más sorprendentes hasta en nuestros días. Tenemos muchos dramaturgos, en este caso, muchos dramaturgos, que en este caso viene cayendo sobre las grandes obras que han incursionado hasta en nuestro tiempo. Por ejemplo, para hablar un poco, tenemos a Dante Alighieri con la Divina Comedia, donde habla sobre el Olimpo, habla del infierno. Entonces, cada una de esas obras que tienen los grandes escritores, como Dante Alighieri, entonces son sorprendentes porque cómo va incursionando los personajes en lugares que nosotros no los podemos imaginar si existen o no existen. Cómo un ser vivo va a poder caminar en el infierno y cómo viene este personaje, sale del infierno y va a los cielos. Entonces, y va reconociendo a muchos personajes. Tenemos también a otro de los grandes personajes de los textos dramáticos como Homero, con su gran famosa obra, la Odisea, que está compuesta por rapsodia. Ya no podemos decir por capítulo, ya no podemos decir que está en actos, sino que se llaman rapsodia, compuesto esta gran obra. Entonces, volviendo un poco al género dramático, que es un género literario que representa cuadros de la vida humana. Entonces, como les digo, Dante Alighieri, el personaje principal, lo va representando a través de lugares que nosotros no podemos decir que existen, representando una acción desarrollada por personajes. Entonces, su origen está en Grecia durante la fiesta de la vendimia o bacanales en honor a Dionisio, que era uno de los dioses más sorprendentes dentro de las obras dramáticas de los escritores. Entonces, ellos presentaban muchas sacrificio, podríamos decirlo así, en persona en honor a este dios que lo representaba, y le daban gracias a él por todas las cosas que iban pasando para aquel entonces. Dentro de las características del género dramático tenemos, por ejemplo, combinación de lo objetivo y subjetivo. Recordemos que lo objetivo es lo que se hace, lo que nosotros miramos que es real, de lo que podemos decir existe para aquel entonces. Navegantes, como en la obra de Homero, entonces sabemos que él utiliza lo objetivo porque existían los grandes barcos para en aquellos entonces. Y lo subjetivo, en este caso, agarramos nosotros, podríamos decir que hace juego las figuras literarias, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que agarramos sentimientos del autor, sus sentimientos, su personalidad que tiene él. Entonces eso es subjetivo, porque no sabemos en qué estado se encuentra aquel personaje o en qué estado se encontraba para poder describir grandes personajes dentro de cada una de las obras. Tenemos cuadros de la vida humana. A veces las obras que nosotros leemos nos representan como en la vida personal, y nos identificamos nosotros con cada una de esas obras o con algunos de los personajes que están incursionando en el texto dramático. Tenemos también otra de las características, la representación de la acción. ¿Cómo está representada la acción? ¿En qué momento incursionan los personajes? Grandes historias se han venido contando acerca de los textos dramáticos, que la acción transcurre en el mar, que la acción transcurre tanto en el infierno, en el cielo, como también en el Olimpo. Entonces tenemos cada uno de esos puntos dentro de la acción. También nos venimos aquí, donde vamos a mencionar, muchachos, los elementos
de una obra de teatro. Recordemos que los textos dramáticos los representan también, muchachos, en una obra de teatro. Por ejemplo, tenemos a William Shakespeare con Romeo y Julieta, uno de los grandes textos dramáticos que podríamos decir nosotros de ese gran escritor español, que podemos decir que Romeo y Julieta es un texto dramático porque los dos grandes personajes que gira la acción o el argumento llegan a morir por un conflicto de los padres. Entonces tenemos dentro de los elementos que se pueden trabajar en una obra de teatro, que nosotros la podemos elaborar también, como la obra de Edipo Rey, que es otro también texto dramático que se va viendo el personaje principal que gira. Tenemos acto. El acto es cada una de las partes de la obra. Ya lo dije anteriormente, esa parte de la obra puede estar en rapsodia, puede estar en actos, que no incluye más de 3 actos, por lo que cada acto está compuesto por capítulo. Entonces no podemos nosotros incluir más de 3 actos porque si no los vamos a llevar meses. Entonces lo que nosotros queremos es representar una obra con sus personajes más específicos, menos tiempo. Entonces el acto es cada una de las partes de la obra, que no incluye más de 3 actos, como lo dije anterior, por el tiempo que tenemos que trabajar. El cuadro puede estar dividido en 2 o más actos, donde representan las características, donde representan los sentimientos de los personajes, cómo están incluyéndose dentro de las obras, los movimientos que ellos hacen en el espacio donde ellos están trabajando. Entonces ese cuadro puede ser de la vida humana. Por ejemplo, yo le estuve hablando anteriormente sobre Edipo Rey. Edipo Rey es una de las grandes obras dramáticas que podemos trabajar nosotros, porque es uno de los que se trabaja con los personajes donde sus padres, los reyes de Tebas, podríamos decir que mandan a matar a su propio hijo, porque en un futuro él va a poseer a su madre como esposa y va a matar a su propio padre. Entonces vamos incluyendo en el acto, en el cuadro y en el espacio donde van los personajes, vamos incluyendo al personaje principal. Las escenas, recordemos que las escenas son salida y entrada de cada uno de los personajes, donde van dialogando, van el conflicto que ellos están representando. Las escenas es donde intervienen los personajes, que si hay muerte, que si hay conflicto de guerra. Entonces esos son los que intervienen los personajes en el espacio donde se están moviendo, donde están dialogando. El parlamento es el diálogo de cada personaje. Ojo con el parlamento. En el parlamento ningún personaje, muchachos, pueden llevarle la contraria al que está discutiendo en ese instante. No puede, sino que lo deja que termine, y el que va a intervenir después de él da sentido de lo que estaba hablando el personaje anterior, o lo refuta que no son así las escenas, sino entonces comienza a intervenir, pero ya cuando el personaje que estaba hablando termina. Entonces el diálogo tiene que tener mucho cuidado con los personajes principales y secundarios y omniscientes también, porque recordemos que en este texto dramático también existen personajes omniscientes que hablan pero no los vemos. El aporte que tiene cada persona o personaje del texto dramático es cuando le da un personaje sin la interrupción de otro. Nadie puede entrar al parlamento que está en ese instante trabajando un personaje, porque recordemos que los textos dramáticos, su conflicto gira siempre en los problemas.
en los problemas, entonces no puede intervenir porque si no, no le vamos a dar otro giro al finalizar la obra que no es el que está prácticamente en el acto. Entonces, estos son los elementos que podemos trabajar nosotros en una obra de teatro dependiendo la magnitud de cada una. Puede ser de cada uno de los actos. Recordemos que el acto no puede, las obras dramáticas no pueden tener más de 3 actos, porque en este caso lo podríamos decir ya en este caso que es una rapsodia que lleva como la Odisea de Homero.